matrimonio, ¿verdad? Habíamos visto que una de la importancia que resalta es el hecho de que modifica el estatuto personal, ¿verdad? El estado de las personas. Es un punto de conexión muy importante y está legislado en todas las legislaciones del mundo. Lo que cambia pues es respecto a la capacidad, a las formalidades, a los impedimentos, porque como ya habíamos dicho, el derecho es un producto cultural y responde a valores de las sociedades. Por eso es que no puede homogeneizarse. En este sentido, pues, la ley contenía en el Código de Derecho Internacional Privado, los preceptos, ¿verdad? Dice que los contrayentes estarán sujetos a su ley personal en lo que respecta a la capacidad. Si nosotros queremos saber si una persona tiene capacidad, ¿no?, para contraer matrimonio, tenemos que acudir a su ley personal. A su libertad de Estado también, ¿verdad? Los extranjeros deben acreditar antes de casarse que han llenado las condiciones exigidas por sus leyes personales, ¿no? En cuanto a lo dispuesto en el artículo precedente, podrán justificarlo mediante certificación, bueno, dice, ¿verdad? Entonces, su libertad de Estado será conforme a su ley personal. Y aquí también tenemos, pues, en nuestra propia ley, ¿verdad?, que se refiere al matrimonio con el contrayente es extranjero, ¿verdad? El contrayente que fuera extranjero o guatemalteco naturalizado deberá comprobar en forma fehaciente su identidad y su libertad de Estado. ¿Cómo? También nos va señalando la capacidad, ¿verdad?, quien puede tener, ¿verdad? Y obliga a hacer otras diligencias, ¿verdad?, como la publicación de edictos, así como la celebración de capitulaciones matrimoniales, ¿verdad? Tal como nos dice nuestra ley, que dice, son obligatorias las capitulaciones matrimoniales en los casos siguientes: si la mujer fuera guatemalteca y el varón extranjero, o guatemalteco naturalizado. Entonces vemos pues que cuando es extranjero, sí activa otros preceptos que hay que aplicar. Y también tenemos el régimen de bienes entre cónyuges extranjeros de una misma nacionalidad. Se determina, a falta de capitulaciones, por la ley personal que les es común, ¿verdad? Aquí estamos viendo todo lo que se refiere a nuestra propia ley, pero remitida, ¿verdad?, por el derecho internacional privado. Entonces dice, por el artículo 130 del Código Civil, el régimen de bienes entre cónyuges extranjeros de una misma nacionalidad se determina a falta de capitulaciones por la ley personal que les es común en el momento de la celebración del matrimonio, y si fueren de distinta nacionalidad, por la del lugar en que los esposos fijaron el primer domicilio conyugal. Eso es importante, miren, domicilio conyugal. El domicilio conyugal es muy importante en la figura del matrimonio en el ámbito internacional privado, ¿verdad? El cambio de nacionalidad de los esposos de uno de ellos no tendrá influencia sobre el régimen de los bienes, porque ya lo celebraron, ¿verdad? El régimen conyugal en el régimen, ¿verdad? Entonces, ven, esto ya es legislación propia cuando en Guatemala existe el elemento extranjero, y la propia
ley de derecho internacional privado nos dice, ¿verdad? La ley personal en lo que se refiere a la capacidad para acceder al matrimonio, consentimiento, consejo, bueno. Y el artículo 37 nos dice, los extranjeros deben acreditar antes de casarse, del Código de Derecho Internacional Privado, que han llenado las condiciones exigidas por sus leyes personales. Bueno, entonces aquí hay ley personal, ¿verdad? Ley personal. Pero el artículo 38 ya nos habla de otra clase de reglas. Nos dice, la legislación local, o sea, aquí estamos hablando de una ley territorial, ¿verdad? Ley territorial, dice, es aplicable a los extranjeros en cuanto a los impedimentos que por su parte establezca, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestros propios impedimentos. Y si un extranjero viene a casarse aquí a Guatemala, se le aplicarán, ¿verdad? Los impedimentos, los parientes consanguíneos en línea recta y en la colateral, los hermanos y medio hermanos, los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad, los suegros, ¿verdad? Las personas casadas y las unidas de hecho con personas distintas de su conviviente, es decir, tienen que estar libres, ¿verdad? Tienen que demostrar libertad de Estado. ¿Y por qué es importante esto? Porque recuerden ustedes que hay unos países donde aceptan que una persona esté casada con diferentes personas en un mismo tiempo, ¿verdad? La poligamia, la poliandria también, ¿verdad? Pero aquí no se acepta. Entonces, en cuanto a referir a nosotros, aquí tenemos nuestros propios impedimentos. Y aquí dice que estos se van a regir por la ley local. Pero la libertad de Estado se rige a la ley personal, ¿verdad? El consentimiento a la ley territorial. ¿Y cómo sería para nosotros ese consentimiento? Dice, nos dice nuestro código, estando presentes los contrayentes, procederá el funcionario que debe autorizar el matrimonio, ¿verdad?, a dar lectura a ciertos artículos y recibirá de cada uno de los cónyuges su consentimiento expreso. Esa es la forma que exigimos nosotros. Así sería, si se, perdón, ¿cómo prueba su libertad de Estado? Con su ley personal. ¿Cómo es la forma del consentimiento? Conforme a la ley territorial, local, ¿verdad? Debe, dentro del acto de la celebración del matrimonio, preguntarles, ¿verdad?, expresamente, y expresamente deben decir ellos, ¿verdad?, deben consentir tomarse como marido y mujer. Hasta ahí nosotros lo declaramos, ¿verdad?, unidos en matrimonio. Eso somos nosotros. Pero si un guatemalteco va a casarse a otro lugar, su libertad de Estado la aprobará conforme a su ley personal y el consentimiento lo hará conforme a la ley local, territorial. Y el matrimonio, pues, el mismo, ¿verdad? Es matrimonio, ¿verdad? Dice el 39, se rige por la ley personal común de las partes y en su efecto por el derecho local, ¿verdad? Si no es común, entonces se aplica la ley territorial, la obligación o no de indemnización por promesa de matrimonio incumplida. En Guatemala se exigirá eso, sabemos, ¿verdad? ¿Ustedes qué dicen? ¿Existe? Esto es lo que ustedes tienen que tener presente, miren. Esto es lo importante tener presente para atender estas figuras. Que ustedes estén bien sabidos de todo esto. ¿Existe o no? ¿Verdad? 40. Los estados contratantes no quedan obligados, es un precepto dispositivo,
no están obligados a reconocer el matrimonio celebrado en cualquiera de ellos por sus nacionales o por extranjeros que, contraría sus disposiciones relativas a necesidad de disolución de un matrimonio anterior. Para nosotros es imperativo, ¿verdad? Te dice que no esté casado ni unido, de hecho, con tercera persona. Para nosotros es imperativo, ahí no podríamos. A los grados de consanguinidad o afinidad, bueno, etcétera. Ahí hay un listado, ¿verdad? Ante ello también tenemos la forma del matrimonio, ya lo que habíamos dicho, bueno, se tendrán en todas partes como válido en cuanto a la forma, el matrimonio celebrado en la que establezcan como eficaz las leyes de ese lugar. Locus regit actum. Esa misma regla, ¿verdad? También respeta nuestro código. Dice el Código Civil, el matrimonio celebrado fuera del territorio nacional, en la forma y con los requisitos que en el lugar de su celebración establezca las leyes, producirá todos sus efectos en la República. Locus regit actum. Artículo 41 del Código de Derecho Internacional Privado con el artículo 86 del Código Civil. En los países, dice el 42, en donde las leyes lo admitan, los matrimonios contraídos ante los funcionarios diplomáticos o agentes consulares, ya habíamos visto, ¿verdad? En la clase pasada, que nuestros funcionarios diplomáticos sí pueden celebrar matrimonios siempre y cuando sean notarios. Habíamos leído la ley de orden judicial, pero también tenemos el Código de Notariado, ¿verdad? El Código de Notariado nos dice en su artículo 6, pueden también ejercer el notariado, numeral 2 del artículo 6, los cónsules y los agentes diplomáticos de la República, acreditados o residentes en el exterior, que sean notarios hábiles conforme a la ley, ¿verdad? En coordinación con ese mismo artículo, ¿verdad? Del artículo 6, numeral 2, tenemos el artículo 43 de la ley del organismo judicial. Actuación notarial en el extranjero. Los funcionarios diplomáticos y cónsules guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que le consten, y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. Ahí. Entonces, ¿pueden actuar los notarios en el extranjero, notarios guatemaltecos del extranjero? Sí, pueden, ¿verdad? Y los funcionarios diplomáticos y consulares también, ¿verdad? También. Permita, solo voy a poner la batería. Perdón, que se está descargando ya. Bueno, entonces estamos en esto, ¿verdad? De la actuación notarial en el extranjero. Entonces dicen los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos cuando sean notarios. Ahí sí pueden, no cualquiera, ¿verdad? Esos están facultados. Ahora, ¿qué pueden hacer en el extranjero? Hacer constar, como pues son notarios, ¿verdad? Hacer constar. ¿Y qué hacen constar? Hechos y circunstancias. Hechos y circunstancias. ¿Y qué hechos y qué circunstancias? Hechos que presencien y circunstancias que le consten. Son diferentes, ¿se dan cuenta? Los hechos se presencian y las circunstancias
constan. Pero también pueden autorizar actos y contratos. Ahí estamos claros, ¿verdad? Entonces, sí, todo funcionario diplomático puede ejercer el notariado, puede hacer constar hechos y circunstancias. No todos, porque tienen que ser notarios, ¿ah? O notarios hábiles, ¿verdad? Porque ya el Código Notariado dice notarios hábiles, la ley de la norma judicial no dice solo notarios, ¿verdad? Entonces ya quedamos claros, ¿no? Que sí se puede. Entonces el artículo 42 del Código de Derecho Internacional Privado tiene una excepción a la regla locus regit actum, porque los notarios van a hacer constar esos hechos, ¿verdad?, que presencien y circunstancias que le consten, o actos y contratos de conformidad con su ley, ¿verdad? Se van a extraer del lugar donde están y van a aplicar la ley, ¿verdad?, del lugar de donde provienen. Bien, entonces aquí ya estamos claros en esto, ¿verdad? Efectos del matrimonio. Se aplicarán al derecho personal de ambos cónyuges y si fuere diverso el del marido, en lo que toca los deberes respectivos de protección y obediencia a la obligación o no de la mujer de seguir al marido. Bueno, aquí nos dice, ¿verdad? La ley personal de la mujer regirá la disposición y administración de sus bienes propios y su comparecencia en juicio. Este fue un avance, ¿verdad? Ustedes, porque ya le dan cierta libertad a la mujer, cierta independencia, ¿verdad? Por lo menos en cuanto a sus bienes y en cuanto a su comparecencia en juicio. Como les conté anteriormente, se necesitaba autorización del esposo. Aquí ya dicen ya no. Siempre y cuando, ¿verdad?, se admita en el lugar, ¿verdad?, donde la mujer vaya a ejercer esos derechos. El artículo 45 es importante porque ya se empieza a referir directamente a lo que es el domicilio conyugal, ¿verdad? Se sujetan al derecho territorial la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Esto solo se puede en el domicilio conyugal. También se aplica imperativamente, ya no es un dispositivo, como habíamos dicho antes, ¿verdad? Cuando decían no quedan obligados a ese dispositivo. Pero aquí dice, también se aplica imperativamente el derecho local que prive de efectos civiles al matrimonio del bígamo, donde no se acepta esa figura, ¿verdad? Nulidad del matrimonio y sus efectos. La nulidad del matrimonio debe regularse por la misma ley a que esté sometida a la condición intrínseca o extrínseca que la motive. Fíjense que yo les he dicho hasta la saciedad, ¿verdad?, que hay un problema social y jurídico que está dando actualmente. Muchos compatriotas nuestros que han viajado a los Estados Unidos, hombres o mujeres, ¿verdad?, han iniciado una nueva relación en los Estados Unidos sin haber disuelto el vínculo matrimonial aquí en Guatemala. Sin haber disuelto, y ya tienen hijos, ¿verdad? Ya tienen hijos. Y otro agravante, muchas de esas personas compatriotas, como están con papeles falsos, tienen otro nombre, otra identidad en los Estados Unidos. Este es un problema que está ahí, latente. Licenciado, y así como en esos casos, cuando viene aquí a Guatemala está vigente el matrimonio que se efectúa aquí. Así y cuando es. está en Estados Unidos, ¿cuál de los dos es vigente? Imagínense. Aquí en Guatemala, obviamente. El de aquí, ¿va? Sí, es el de aquí.
Pero es un problema que hay que resolver. Y ahí sí es un problema que hay que discutirlo ampliamente, ¿verdad? Depende en dónde y quién alegue esos derechos, ¿verdad? Ahora, el problema es que estas personas tienen otra identidad. En papeles es otra persona. Y es otra cuestión que hay que dilucidar, ¿verdad? O sea, este es un conflicto que se va a dar y va a crear muchos problemas. No se puede resolver así tan fácil, ¿verdad? No. ¿Verdad? Pero yo les digo a ustedes, para ustedes que van ya para ser abogados y notarios, posiblemente les va a tocar vivir alguna de estas situaciones, ¿verdad? Y hay que ir viendo pues por partes, ¿verdad? Pero yo lo que digo que aquí en Guatemala tendría que hacerse prevalecer, ¿no?, el vínculo que nos compete a nosotros, porque el otro para nosotros no tiene validez. Y como digo, esa persona se casa con otra identidad. Entonces, en papeles es otra persona. Es otra persona, exacto. ¿Verdad? Es bien complicado, digamos, no sé, yo no lo resolvería así, 2, 3 respuestas. Es una cuestión que requiere mucho análisis y va a terminar en tribunales esa cuestión. Sí. A ver, ¿verdad? Pero yo se los digo para que estemos preparados a la hora que nos resulte a cualquiera de nosotros una cuestión de esas. Va, gracias, Lito. Bueno, entonces aquí hablamos de nulidad del matrimonio, ¿verdad? Porque ¿cómo se puede plantear la nulidad si no es la misma persona? Si es otra identidad. Ahí ya viene el problema, ¿verdad? Pero hay que encontrarle solución a eso, ¿verdad? La nulidad del matrimonio debe regularse por la misma ley a que esté sometida a la condición intrínseca o extrínseca que la motive. Ya estamos hablando de un lugar. Ese lugar específico es el domicilio conyugal, ¿no? La nulidad del matrimonio debe regularse por la misma ley que esté sometida a la condición intrínseca o extrínseca que la motive, ¿verdad? La condición. La coacción y el miedo, bueno, empiezan todas las causas de nulidad, ¿verdad? La propia ley personal debe aplicarse a los demás efectos. Bueno. Y el artículo 51, sobre de orden público internacional, las reglas que señalen los efectos judiciales de la demanda de nulidad. Los efectos también se plasman en la propia, los que motivan la propia sentencia, ¿verdad? Ahí estarán y a ver cómo se ejecutan cada una de esas pronunciamientos que hace el juez en la sentencia. Pero entonces viene lo que es la separación de cuerpos y el divorcio, ¿verdad? Lo difícil en el derecho internacional privado es que no todas las leyes, ¿verdad?, reconocen al divorcio. Y hay quienes solo reconocen el divorcio, pero no la separación, ¿verdad? Así mismo lo dice el doctor Carlos Larios acá en su libro, ¿verdad? Dice, hay estados que no admiten el divorcio, solamente admiten la separación, nada más. Hay otros estados que no admiten ni el divorcio ni la separación. Y hay otros estados que admiten el divorcio y la separación. ¿En cuál estamos nosotros? Nosotros admitimos la separación y el divorcio, ¿verdad? ¿Qué sucede, ¿verdad?, en el ámbito internacional con aquellas legislaciones que no lo reconocen o que solo reconocen una de las dos? Ese es el problema que se plantea en el derecho internacional privado. ¿Qué nos dice la ley al respecto? El derecho a la separación de cuerpos y al divorcio se regula por la ley del domicilio conyugal. Pues se decía que subrayar el domicilio conyugal es básico, ¿verdad?, para la vida de matrimonio y para lo que respecta a la separación y el divorcio. Pero, dice, no puede fundarse en causas anteriores a la adquisición de dicho domicilio. Quiere decir que las causales deben haber nacido durante, ¿verdad?, la vigencia de ese domicilio conyugal en ese lugar. ¿Por qué? Fíjense que antes se dan aquellos que se llamaban viajes por divorcio.
En algunas legislaciones, y aún existen, no existe la figura del divorcio o la separación, ¿verdad? Entonces, estas personas interesadas en disolver su vínculo matrimonial salían de viaje a países donde sí lo admitían y ahí presentaban su demanda de divorcio y ya regresaban divorciados a su país con derechos adquiridos. Ahí se creó un problema, ¿verdad? Por eso viene lo que es de aquello del hermetismo, el orden público, arriba, todas estas situaciones, ¿verdad? Es fraude de ley también, ¿verdad? Bueno, y que existen un montón de situaciones ahí. Por eso dicen que, ¿verdad? ¿Cómo se regula el divorcio? Por la ley del domicilio conyugal. Siempre y cuando ahí hayan nacido las causales. Entonces ahí ya cierran ese círculo, ¿verdad? Ya debilitan esa posibilidad de salir, ¿verdad? De viajes por divorcio, porque dicen, no, las causales tienen que haber nacido aquí, ¿verdad? ¿Y dónde nacen? En el domicilio conyugal. Y en el domicilio conyugal se presenta la demanda. Como ven, ahí ya cerraron esa situación, ¿verdad? Cada estado contratante tiene el derecho a permitir o reconocer o no el divorcio o el nuevo matrimonio de personas divorciadas en el extranjero, en casos, con efectos o por causas que no admita su derecho personal, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, no hay, tal vez perjudico más en no reconocerlo, ¿verdad? Pero queda en libertad de reconocerlos, ¿verdad? Entonces tenemos las causas del divorcio o de la separación de cuerpos se someterá a la ley del lugar en que se soliciten. Fíjense, ustedes no pueden tener causa de divorcio en un lugar y presentar su solicitud de divorcio en otro. No, debe presentarse en el lugar donde nacieron las causas. Siempre que en este estén domiciliados los cónyuges, ¿verdad? Ahí tienen que nacer las causas de divorcio, ¿verdad? Pero dice, la ley del juez ante quien se litiga, o sea, la del domicilio conyugal, determina las consecuencias judiciales de la demanda y los pronunciamientos de la sentencia respecto a los cónyuges y los hijos. Entonces, para determinar las consecuencias judiciales de la demanda, se aplica la lex fori. Y las consecuencias, lex loci ejecutionis, ¿verdad? Las va a determinar el juez conforme a la lex fori y van a tener verificativo lex loci ejecutionis. Van viendo cómo, y volvemos al principio, ¿verdad? Decíamos, el derecho internacional privado no tiene reglas generales. Hoy no hay una sola regla para el divorcio. Estamos viendo ahí cada disección, cada parte del divorcio, ¿verdad? Entonces, en el divorcio y en el matrimonio es importante el domicilio conyugal, para causales, para la forma, para las consecuencias, ¿verdad? Pues tenemos el Alex Fori, ¿verdad? Que ahí deben nacer y ahí debe presentarse el divorcio. Y entonces, las causales, pues nosotros hacemos nuestras propias causales también, ¿verdad? Tenemos lo que respecta a matrimonio, vemos matrimonio, ¿verdad? Celebrado fuera de la República. Los efectos de la guatemalteca casada en el extranjero, ¿verdad? Respecto a la nacionalidad, dice que conserva su nacionalidad, pero puede adoptar la de su cónyuge, según el artículo 87 del Código Civil. Los impedimentos de habimos dará causa de insubsistencia del matrimonio. Ya tenemos los impedimentos absolutos o dirimentes y hay impedimentos impedientes. Como ustedes estudiaron, ¿verdad? Derecho civil, hablaron sobre esto, ¿verdad?
también para la celebración, ¿verdad? Locus regim actum, ¿verdad? Cuando el contrayente es extranjero, ¿verdad? Que hay otras obligaciones para el notario, para ellos. Hay cuestiones con el extranjero que se aplica su ley personal y hay otras donde se aplica la ley territorial, la ley local donde se celebre el matrimonio, ¿verdad? La capacidad por su ley personal. La prueba de su libertad de Estado por su ley personal. Forma del consentimiento por la ley territorial, porque estamos hablando en cuanto a la forma, ¿verdad? Locus regit actum. ¿Se dan cuenta cómo vamos cambiando, cómo no se aplica una regla general, sino que vamos diseccionando y vamos aplicando determinada naturaleza de leyes, ¿verdad? También vemos el régimen del matrimonio, ¿verdad? Ya vimos que las capitulaciones matrimoniales son obligatorias cuando el contrayente es extranjero. Y también dice el régimen de bienes entre cónyuges extranjeros de una misma nacionalidad, dice el 130 a su vez, se termina a falta de capitulaciones cuando son extranjeros los dos, ¿verdad? Por la ley personal que les es común. En el momento de la celebración del matrimonio, cuando se casaron, ¿verdad? Y si fueren de distinta nacionalidad, por la del lugar en que los esposos fijaron su primer domicilio conyugal. Entonces, a falta de, ¿verdad? A falta de la ley personal, se aplica la del domicilio conyugal, la primer domicilio conyugal respecto al régimen de bienes de los extranjeros. Como ven, la ley nos va dando respuesta a todas esas incertidumbres que hay. Y vamos de esos planteamientos que se dan. Y el divorcio vimos también clave, domicilio conyugal. ¿Dónde puede presentarse la demanda? La acción es la del domicilio conyugal, ¿verdad? De los contrayentes. Las causales, domicilio conyugal. Forma, lex fori. Todos esos principios, los que vimos al inicio, ¿verdad? Del curso, los seguimos repitiendo, como ven, ¿verdad? Los seguimos repitiendo y nos siguen acompañando acá. Y ahora paternidad y filiación. Ya entramos a lo que es la familia, ¿verdad? Después del matrimonio ya viene la familia. ¿Qué es la paternidad, jóvenes? ¿Y qué es la filiación? Como que son dos caras de una misma moneda, ¿verdad? ¿Qué podríamos entender nosotros por ello? Paternidad y filiación. La filiación, licenciado, es el vínculo jurídico entre dos personas, que puede ser por motivo de vínculo de sangre genético o puede ser por adopción. Y la paternidad sería solo por el vínculo de sangre, por el hecho de engendrar a la otra persona. Sí. ¿Y cómo se da la relación ahí? ¿Perdón? ¿Cómo se da la relación ahí? La filiación es la relación de hijo a padre, ¿verdad? Ajá. Y la paternidad sería de padre. De padre a hijo. A hijo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces aquí también el derecho internacional privado se va a ocupar, ¿verdad? Y tenemos aquí la afiliación, dice, son reglas de orden público interno. ¿Qué significa? ¿Quién me puede decir que es una regla de orden público interno? Que aplica tanto a nacionales como a extranjeros. No. Ese es orden público internacional. A ver. ¿A dónde vamos para averiguar? ¿Dónde nos dirigimos?
Es una regla de orden público interno. Aquí todavía nos falta, ¿verdad?, manejar el código de derecho internacional privado. Ya había dicho, cuando tengamos duda, regresemos al artículo 3 del Código de Derecho Internacional Privado, que dice: para el ejercicio de los derechos civiles y para el goce de las garantías individuales, las leyes y reglas vigentes en cada estado contratante se estiman divididas en 3 clases siguientes. Numeral romano 1. Las que se aplican a las personas en razón de su domicilio o de su nacionalidad y las siguen aunque se trasladen a otro país, denominadas personales o de orden público interno. O sea, las reglas de orden público interno también son las normas de carácter personal, ¿verdad? Las que se aplican en razón del domicilio o la nacionalidad. Y entonces aquí dice el artículo 57, son reglas de orden público interno, debiendo, aquí es imperativo, aplicarse la ley personal, que es lo mismo, ¿se dan cuenta? La ley personal, porque están diciendo que es de orden público interno. La ley personal del hijo, si fuera distinta a la del padre, la regla relativa a esa presunción de legitimidad, sus condiciones, las que confieren el derecho al apellido, las que determinan la prueba de la filiación y regulan la sucesión del hijo. Nuestra ley presume, ¿verdad?, a un hijo. El marido es el padre del hijo concebido durante el matrimonio. Es una presunción, ¿verdad? Y eso se rige por la ley personal del hijo, ¿verdad? La presunción de legitimidad. Condiciones. Estar casado, ya hay una presunción, ¿verdad? El matrimonio. Y confieren derecho al apellido. Es un derecho que tenemos nosotros en la afiliación, ¿verdad? ¿Qué otro derecho tendríamos en la afiliación aparte del apellido? El derecho a la sucesión. A la sucesión. Ajá. ¿Qué otro derecho podríamos? El derecho a alimentos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante esas figuras, porque miren cómo amplían, ¿verdad?, nuestro Estado, ¿verdad? Y ese Estado nos da un cúmulo de derechos y obligaciones propias de esa situación, ¿verdad? Dice, tienen el mismo carácter, o sea, orden público interno, ley personal, pero se aplica la ley personal del padre, las que otorgan a los hijos legitimados derechos sucesorios, ya en la sucesión, ¿verdad? La de coius, ¿verdad? O sea, el padre, ahí, cuando el padre sea el causante, ¿verdad? Ahí se aplica su ley personal para que lo sucedan. Miren cómo volvemos a lo mismo, ¿verdad? No pueden haber reglas generales en el derecho internacional privado. Tenemos que ver cada situación en particular. Si se trata de presunción de legitimidad, de condiciones para la legitimación, ¿verdad? De pruebas de filiación, bueno, la ley personal del hijo. Pero si ya se trata la legitimación para derechos sucesorios de un hijo, se establece con base a la ley personal del, ¿verdad?, padre, del causante, si el padre es causante, ¿verdad? Pero mi ley personal, pero una es del hijo y otra es del padre, porque la situación es diferente. Pero aquí ya viene de otra forma. Es de orden público internacional. ¿Qué es una regla de orden público internacional, jóvenes? Y ahí vimos de orden público interno. Esta sí es la que aplica a extranjeros y a nacionales. Así es, ¿verdad? Artículo 3, numeral romano 2 del Código de Derecho Internacional Privado. ¿Verdad? Se aplica por igual a todos, ¿verdad? Entonces dice, como ven, ya es de otra naturaleza, ¿verdad? Es de orden público internacional la regla que da al hijo el derecho de alimentos. Fíjense, hasta ahí metieron alimentos. Y aunque vemos que alimentos está en otra parte, en paternidad y filiación, también está una norma que se refiere a alimentos. Y es de orden público internacional. Obliga a todos. Fíjense. Porque es en protección, ¿verdad? Pero hay otra naturaleza. Dice,
Artículo 60. La capacidad para legitimar se rige por la ley personal del padre. Para legitimar, ¿ves? Y la capacidad para ser legítima por la ley personal del hijo, requiriendo la legitimación la concurrencia de las condiciones exigidas en ambas. A esto se le llama concurrencia de leyes. Y hay otra condición, como ustedes ven. Seguimos en lo mismo, ¿verdad? No pueden establecerse reglas generales en el derecho internacional privado. Y vemos que para la paternidad y filiación existen disposiciones donde se aplica ley personal del hijo. Existen otras situaciones, siempre entre la paternidad y filiación, que se aplican reglas que responden a la ley personal del padre. Exigen otro tipo de normas, ¿verdad?, que se aplicarán en otras situaciones, ¿verdad?, que son de orden territorial. En otra situación tendrá que haber concurrencia de leyes. Tienen que participar, ¿verdad? En este caso, licenciado, nada más para ver si estoy captando bien. Por ejemplo, el caso de un hijo fuera de matrimonio, que es el padre es argentino, digamos. El hijo aplica la ley guatemalteca, sí, para iniciar el proceso judicial de filiación. Ajá. Ahora, sí, si el padre libremente quiere reconocer a su hijo, aplica su ley argentina. Sí, así es. Sería. Okay, tiene que concurrir, no puede haber contradicción, ¿verdad? Se tienen que concurrir las dos leyes para que pueda consumarse esa legitimación, ¿verdad? La capacidad para legitimar, ¿verdad?, y la capacidad para ser legitimado. Digamos, el que pide la legitimación, ¿verdad?, ajá, tiene que cumplir sus leyes, pero el que va a legitimar también, ¿verdad? Bueno, pues hay mis leyes. Entonces ahí concurren las dos, ¿verdad? Eso se llama concurrencia de leyes, ¿verdad? Es en el artículo 60 del Código de Derecho Internacional Privado, ¿verdad? La capacidad para legitimar se rige por la ley personal del padre, ¿verdad?, ahí. Pero la capacidad para ser legitimado por la ley personal del hijo. Y deben concurrir las dos, porque acuérdense que las dos sociedades van afectadas acá, tanto como usted puso ahí la Argentina como la guatemalteca, ¿verdad? Y a cada uno de los estados les interesa que el estamento social pues haya estabilidad, ¿verdad?, en el estamento social. Y estas figuras son muy delicadas, son bastante delicadas, porque incluso acuérdense que unas legislaciones dicen hijos ilegítimos. Aquí ya se está barajando un estigma. Y ese hijo ilegítimo como que le da cierta categoría a los hijos que no son nacidos fuera del matrimonio. Pero nuestra ley, ¿verdad?, es diferente. Nuestra ley es diferente. Entonces, esas son las cuestiones que hay que blindar, ¿verdad?, que hay que proteger. Por ejemplo, nuestra Constitución política, en su artículo 50, dice igualdad de los hijos. Todos los hijos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos. Toda discriminación es punible. Eso lo dice nuestra propia Constitución política, ¿verdad? O sea, no establece, ¿verdad?, ninguna diferencia entre hijos nacidos dentro del matrimonio e hijos nacidos fuera del matrimonio, y por eso en nuestra legislación no existe la palabra hijo ilegítimo. Antes se utilizaba mucho el término de hijo natural, ¿verdad, licenciado? Sí, hijo natural, sí. Cuando eran hijos fuera de matrimonio. Y hijo nacido dentro del matrimonio, eran los dos categorías de hijos, ¿verdad? Pero ahora
Solo dicen dentro o fuera del matrimonio, pero con iguales, ¿verdad? Derechos, ¿verdad? No hay ninguna, no se puede establecer ningún tipo de diferencia, ¿verdad? Por esta razón, ¿verdad? No puede haber discriminación entre una persona y la otra por la razón de haber nacido fuera del matrimonio. Y nuestra propia ley así lo admite, ¿verdad? Y incluso a nivel constitucional. Entonces, es de orden público internacional, bueno, que la regla que da al hijo el derecho de alimentos, ¿verdad? Se lo puede, todas las personas que se encuentran en el territorio tienen obligación, ¿verdad? La prohibición de legitimar hijos no simplemente naturales es de orden público internacional. Prohibición. Las consecuencias de la legitimación y la acción para impugnarla se someten a la ley personal del hijo. Consecuencias de la legitimación, ¿verdad? ¿Qué consecuencias de legitimar? Y la acción para impugnarlas. Puede impugnarse también. Pero ¿quién? ¿Verdad? ¿Quién está autorizado? Entonces ahí dice el que establezca la ley personal del hijo. Ahora dice, la investigación de la paternidad y de la maternidad y su prohibición se regulan por el derecho territorial. Aquí ya pasamos a otro tipo de ley, de reglas, ¿verdad? De otra naturaleza. Aquí aplicamos la Lex Fori. Ya estamos hablando de algo procesal, ¿verdad? La investigación de la paternidad y de la maternidad, ¿verdad? Se regulan por el derecho territorial. Depende de la ley personal del hijo. Bueno, las reglas que señalan condiciones al reconocimiento obligan a hacerlo en ciertos casos. Bueno, y ahí continúa. Y el artículo 65 dice, se subordinan a la ley personal del padre los derechos sucesorios de los hijos ilegítimos. Aquí habla de ilegítimos, ¿no? Ya la personal del hijo, lo de los padres ilegítimos. ¿Ven? Esto ya no en nuestra ley, ¿verdad? Aquí ya no tiene aplicación tiene aplicación en la medida que lo sometería en plano de igualdad, ¿verdad? Puede que en otras legislaciones sí haya todavía diferencia. Eso lo ignoro, ¿verdad? Pero puede que en algunas legislaciones haya todavía diferencias en cuanto a los hijos nacidos dentro del matrimonio y los hijos nacidos fuera del matrimonio. Pero si es nuestra legislación la que debe aplicarse, nuestra propia legislación dice, no hay diferencia. Todos participan en igualdad de condiciones. Y eso es lo importante de esto, ¿verdad? Porque como digo, si es en Guatemala la situación, aquí se respetan, ¿verdad? Esos derechos. Una vez sea usted hijo de tal persona, tiene los mismos derechos que los hijos nacidos dentro del matrimonio. Y aquí nos dice, ¿verdad? Exactamente esa. Ahora se subordinan a la ley personal del padre los derechos sucesorios de los hijos ilegítimos. Y a la ley personal del hijo los derechos del padre, ¿verdad? Ilegítimo. Por eso, si es en Guatemala, aquí no hay ningún problema, pero si es en otro país, posiblemente se haya diferencia, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vean hijos ilegítimos, ponen a la par, ¿verdad? Nacidos fuera del matrimonio, como dice nuestra ley, ¿verdad? Fuera del matrimonio, nada más. Aquí no hablamos de legítimos o ilegítimos, ¿verdad? Y en cuanto al artículo 66, nos va a hablar de la forma y circunstancias del reconocimiento de los hijos legítimos y ilegítimos, se subordina al derecho territorial. ¿Qué principio estamos hablando acá? Estamos hablando de lo procesal. Lex Fori, licenciado. La Lex Fori, ¿verdad? Entonces, como ven, se dan cuenta, en el derecho internacional privado no hay reglas generales. Todo va a depender del espacio específico de relación que se dé dentro de una relación general o dentro de una institución o figura jurídica, ¿verdad?
Por ejemplo, aquí en esta figura de la paternidad y la filiación, es decir, hablamos en unos casos de ley personal del hijo, en otras de ley personal del padre, en otras de ley territorial. Hablamos de concurrencia de leyes. Hablamos de lex fori, porque no puede haber una regla general, ¿verdad? Todo va a depender del espacio específico, ¿verdad?, que estemos atendiendo de una relación jurídica o una institución jurídica, como decían los de la escuela los antigua, ¿verdad?, que leímos, ¿verdad?, que ya vimos. Hay que diseccionar la institución o relación jurídica y atender cada situación conforme a su naturaleza. Entonces, en la paternidad y filiación pueden haber situaciones que atañen al territorio, o atañen a la persona del hijo, o atañen a la persona de los padres, o del padre, ¿verdad? Y eso nos va a dar una aplicación de un estamento diferente de las reglas de derecho internacional privado. Bien, compañeros, estaba sabiendo que para el lunes tendríamos el examen, ¿verdad? El segundo examen parcial. Yo lo que tengo en el calendario es que el examen con usted, licenciado, lo tenemos el viernes 7. Es que fíjese que yo tengo un calendario y no me lo actualizaron, fíjese, no me lo actualizaron. El que a nosotros nos compartieron, licenciado, no, perdón, tiene toda la razón, perdón, yo estoy equivocada, me confundí con Internacional Público. Lunes 3 de octubre tenemos examen con usted. ¿Verdad? Efectivamente, sí. Entonces, sí, el lunes 3. Como no está programada la hora, y yo hablé con los compañeros de la sección anterior, que hay quienes trabajan, me están diciendo, entonces para que no corran, yo lo programaría para las 8 de la noche, para las 20 horas, para que ustedes tengan tiempo de ir a casa, de estar, de una su champurradita ahí antes del examen, para agarrar valor. Para agarrar la viada. Y vamos a examinar hasta lo que vimos el día de hoy. Ni un tema más, ¿eh? Entonces, hasta paternidad y filiación, ¿verdad? Licenciado, disculpe, una consulta que ya varios compañeros también, y yo me incluyo, estamos con esa inquietud, diría mi abuelita. Sí. ¿Qué posibilidad hay de que sepamos nuestras notas de primer parcial antes del examen de lunes? No están publicados. Es que fíjese que no me han... Yo creo que ya publiqué. ¿Ya? ¿Ya? Caray, bueno, voy a revisar porque ahorita cabal en el chat varios compañeros estábamos con esa inquietud. Entonces, ¿esas las buscaríamos en dónde, licenciado? ¿En Classroom o en...? Classroom. Permite, voy a... Es que fíjese que tenemos una gran confusión porque no he podido ni siquiera publicar notas de la primera retrasada. En Classroom no hay nada, licenciado. Buenas noches. ¿Verdad? Bueno, voy a... Es un problema. Licenciado, buenas noches. Disculpe, ¿sí? otra cuestión. ¿Será que no nos puede decir exactamente los temas que se van a tocar para el examen? Desde el primero hasta el último. Gracias. Solo va a ser una consulta hoy. Vaya, está bien.
Sí, ciertamente es que dice que no ha habido plataforma. Como le digo, ni siquiera he podido publicar la primera retrasada porque no sé, que como hayan habido problemas en la facultad, yo creo que ese problema no es de nadie, ¿verdad? Se creó. Entonces me van a hacer el favor de publicarlo así extraoficialmente para que ustedes puedan... Pues para saber cómo vamos y en qué tanto pánico vamos a entrar el fin de semana. Sí, es cierto, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, primero Dios se los publican, yo digo que entre hoy y mañana, a más tardar. Si no, yo estaría pendiente, ¿verdad? Que lo publique, ¿verdad? Buenas noches, licenciado. Siempre en Classroom, ¿verdad? Sí. Ajá. Si no, les avisaríamos para que ustedes los puedan localizar hoy. Muy bien, gracias. Sí. Entonces, los temas que van a entrar es lo que es la nacionalidad, la ciudadanía, la condición jurídica de los extranjeros, el domicilio, la ausencia, el matrimonio, el divorcio, nulidad del matrimonio, paternidad y filiación. Únicamente eso. Voy a repetir: la nacionalidad, la ciudadanía, condición jurídica de los extranjeros, domicilio, ausencia, matrimonio, divorcio, nulidad de matrimonio, paternidad y filiación y legitimación. Gracias, licenciado. Ahí estamos. Bueno, entonces, si Dios lo permite, ¿verdad? A las 20 horas del día lunes. Perfecto, Gracias. licenciado, le agradezco mucho. bien. Que pase muy feliz noche. Igualmente, se cuidan. Feliz fin de semana, jóvenes. Gracias, licenciado. Feliz noche, Lick, gracias.